Muy buenas tardes, mi nombre es Doné Fuentes, estudio en la Universidad Galileo de Guatemala. Estudié la carrera de Ingeniería Mecatrónica y actualmente estudio la maestría de Investigación de Operaciones en la misma universidad. Estoy cursando un curso que se llama Teoría de la Organización, que este es el curso que nos pidieron como proyecto final a la realización de un paper que tuviera que ver con los temas de la clase. Entonces, les vengo a presentar el paper que yo tomé como tema, que es la implementación de nuevos métodos educativos STEM. Más adelante les voy a platicar qué es este término STEM, utilizando herramientas como SolidWorks e impresiones 3D para la enseñanza de sólidos de revolución, que es un área matemática muy importante dentro de la ingeniería y que la están realmente estudiando en el primer año de ingeniería como tal. Entonces, de primero, ¿por qué escogí este tema como paper para la clase? Pues ya que la universidad como tal es una organización educativa y que es muy importante para todo país, cualquier universidad que se tome en cuenta. Entonces, creo que es importante siempre platicar acerca de qué metodologías nuevas se tienen que utilizar para poder seguir progresando en la educación. Y para platicarles un poquito de dónde surgió esto, como una introducción de dónde surgió este tema, adentro de este paper se va a mencionar un proyecto que se realizó en conjunto con el Departamento de Matemática. Yo empecé trabajando en el Departamento de Matemática hace aproximadamente 3 años en la Universidad de Galileo. Mi trabajo era como auxiliar de cátedra. Entonces, el año pasado, con el doctor Alvarado, que es el director del departamento, pues surgió una necesidad por tratar de implementar nuevas cosas para la enseñanza de la matemática, ya que, como sabemos, la matemática es un poquito abstracta y un poquito teórica, si lo queremos ver así. Entonces hay mucha gente que le fascina la matemática y también hay todavía mucha más gente que le tiene miedo o no le gusta la matemática. Entonces, el doctor Alvarado siempre ha tenido como esa iniciativa de querer ayudar a los alumnos, de poderles brindar las cosas con una forma más sencilla y más directa de poder aprender. Entonces, prácticamente fue una idea como en conjunto con el departamento de matemática y cómo podemos ver realmente este tema de acerca de proyectos de matemática como una organización o cómo aplicarlo a una organización. Bueno, pues como sabemos, una universidad es una organización que dentro de ella tiene también suborganizaciones, que en este caso, pues una suborganización, por así decirlo, es el departamento de matemática, donde se cuentan con más de 20 catedráticos y se pueden tener también diferentes clases a diferentes años de ingeniería, y no solamente para ingeniería, sino que para otra además de carreras. Entonces, otra cosa muy importante también es saber de que una clase como tal, donde se encuentren 40 alumnos, 30 alumnos, también, por lo menos, yo le quise dar una visualización como organización. ¿Por qué? Porque como sabemos que una organización tiene un fin o una meta en común o algún bien que se busca en común, pues prácticamente el catedrático que forma parte de la clase sería el líder de esa organización, el cual va a siempre buscar tratar de mejorar, obviamente también como persona el mismo, mejorar como persona a sus alumnos, que los alumnos tengan más conocimientos, que se preparen más para salir al área laboral y que obviamente crezca también la educación dentro de la universidad. Entonces, siempre se busca ese como bien común en cualquier clase, no solamente estamos hablando a nivel de mate, sino que en cualquier otro tipo de clase se busca el mismo bien o el mismo fin. Entonces, en eso me basé, en ver las clases como un tipo de organización pequeña donde se pueda tener implementaciones nuevas para fomentar el buen ambiente y que los alumnos se sientan conformes cuando están llevando el curso y que no le tengan miedo a la matemática, sino que les guste la matemática, que sepan realmente cuál es el fin de la matemática y en dónde la pueden aplicar, porque es una típica pregunta que se hace el estudiante siempre: ay, ¿por qué me va a servir esto? ¿O de dónde lo voy a encontrar yo? ¿O en dónde lo voy a aplicar más adelante en la vida? Y no se dan cuenta que realmente la matemática se encuentra en todos lados. No estamos hablando solamente del tema de cálculo integral, que es lo que vamos a platicar más adelante, pero es una pregunta clásica que se hace el estudiante. Entonces, ya que les di un poquito de introducción de dónde surgió la idea del tema del paper, empezaré a contarles lo del planteamiento del problema. El problema realmente surgió desde que en clases de primer año, como obviamente es gente nueva, gente de la universidad, no sabe realmente cuál es el rollo de la universidad, se están adaptando, se están tratando como de adaptar al nuevo sistema, porque es un cambio muy grande del colegio para la universidad. Entonces, para estudiantes de primer año, era a veces un poquito complicado poderles dar temas ya avanzados de matemática, porque, bueno, dependía de muchos factores, entre algunos de ellos la preparación que tenían a nivel de colegios, también las ganas que tenían de estudiar. Obviamente hay mucha gente en la universidad que lastimosamente va más por cumplir
por así decirlo, un capricho de los papás o algún otro tipo de meta que no sea realmente graduarse o graduarse porque les guste la carrera. Pero se ha tratado de fomentar a toda la gente que entra a la universidad de que les guste la matemática, que aprendan de la matemática y que la sepan aplicar. Entonces, el principal problema que se encontró fue para el cálculo integral, que el cálculo integral era muy importante en Matemática 2, en el curso de Matemática 2 para estudiantes de segundo semestre y de primer año. Entonces, el problema consistía en de que en la universidad solo se cuentan con pizarras, o la mayoría del tiempo solo se cuentan con pizarras y un yeso. Entonces, al momento de estudiar lo que son sólidos de revolución, cálculo integral y todo eso que tenga que ver con más área espacial o área tridimensional, si lo quieren decir así, cuesta un poquito más para el catedrático poder transmitir esos conocimientos a través de una pizarra y un yeso. ¿Por qué? Porque sabemos de que, y me incluyo, que no todos los catedráticos somos muy buenos para dibujar. No es que porque seamos buenos en matemática quiere decir que vamos a ser buenos dibujando. Entonces, es algo que causaba un problema. ¿Por qué? Porque los alumnos trataban, aunque trataban de poner atención, trataban de dar su mayor esfuerzo, si no se tenía no se podía plasmar correctamente un dibujo o una gráfica o algo por el estilo en la pizarra, pues al alumno sí le va a complicar un poquito más el estudio del tema. Entonces, ese fue el principal problema que se encontró, más para el sólidos de revolución, que ahorita les voy a explicar también la parte teórica de qué se tratan los sólidos de revolución. Entenderán por qué es el problema el solo tener una pizarra y un yeso como herramientas para dar la clase. Entonces, como estrategia de resolución del problema, con el doctor Alvarado, se empezó a planificar, o prácticamente fue idea de él, el crear mini aplicaciones dentro de los cursos de matemática, desde alumnos de primer año y segundo año y tercer año, para que ellos vieran realmente en dónde se podían aplicar y aunque fuera algo pequeño, ellos supieran de que la matemática que están emprendiendo teóricamente no solamente se va a quedar plasmada en el papel y en cálculo, sino que también pueden verlo físicamente o traerlo a la vida real. Entonces, se han empezado a implementar estos proyectos desde el año 2018, finales de 2018, inicios de 2019, con el concepto de STEM en su totalidad, que solo para adelantarles, el concepto de STEM tiene que ver con ciencias, tecnología, ingeniería y matemática. También con las herramientas de tecnología que son como SolidWorks y que también les voy a explicar un poquito sobre el software, que este software es un software de diseño CAD, que es para hacer cualquier tipo de diseño en computadora. Es muy utilizado en el área de ingeniería mecatrónica, de hecho por eso es donde entró mi persona principalmente al tema de esta mini aplicación. Entonces, en la Universidad de Galileo nos han enseñado bastante sobre este software de SolidWorks. Es muy útil para hacer cualquier tipo de diseño. De hecho, aquí tengo un pequeño ejemplo sobre un proyecto de un brazo articulado que se realizó en una de las clases que llevé hace un par de años en la carrera de ingeniería. Entonces, la mayoría de partes también están impresas en 3D, que es una de las herramientas también de tecnología que se utilizan o se plasman en este paper. Entonces, estas son algunas de las aplicaciones que se pudo tener con la tecnología dentro de la educación y que queríamos transformarla también para la educación de la matemática a los primeros años. Entonces, con este mini proyecto se buscó demostrarse a los estudiantes que sí podían utilizar la matemática, que la podían encontrar en cualquier lado y que la universidad siempre va a estar disponible para que ellos puedan aplicar sus proyectos, y no solamente proyectos que realmente se les dejen en la clase, sino que la idea siempre del departamento de matemática ha sido que el alumno se sienta con confianza de que si él quiere empezar a investigar algo, quiere presentar algún proyecto, quiere empezar a crear algo por sí solo, pues la universidad siempre le va a apoyar y siempre van a tener el respaldo de la universidad para poder realizar sus proyectos. Entonces, ya hablando más sobre aspectos teóricos como tal, el primer aspecto que les quiero platicar, ya que les di muchas vueltas al asunto, lo del STEM, es un concepto muy importante para el estudio de la ingeniería. ¿Por qué? Porque, bueno, de primero el término STEM son las siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, que el conjunto de todo esto va a ser o es desde hace muchos años una metodología muy importante para la enseñanza superior. Entonces quiere decir de que es la combinación de todo lo que abarque la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática, que como así decirlo, la ciencia pues obviamente abarca todo lo demás, tecnología es ciencia, la matemática es ciencia, la ingeniería es ciencia. Entonces ese conjunto muy fuerte de todos estos conceptos que se aplican dentro de la universidad y también acerca de los volúmenes de sólidos de revolución. Pues el fin de un sólido de revolución es calcular su volumen. ¿En dónde podemos encontrar los sólidos de revolución normalmente? Pues en cualquier cosa que encontremos, en una taza, en un vaso, en un jarrón, en una maceta, en donde sea, se pueden encontrar sólidos de revolución que pueden ser modelados a base de diseños de computadora
o pues, simplemente en papel para poderlos implementar y calcular sus volúmenes a base de matemática. Entonces, para esto, a los alumnos de primer año, los que estaban cursando en segundo semestre, se les estaba enseñando dos métodos fundamentales para poder hacer cálculo de estos volúmenes de forma matemática. Entonces, los primeros métodos, o los dos métodos, perdón, que se les enseñaron a los alumnos fue el método de discos, que aquí en el paper les dejo un poquito más explicado. No voy a redundar mucho en los cálculos porque yo sé que tal vez pueda haber también gente que mira este video que no está muy informada de todo lo a nivel matemático, sino que es transmitirle la idea de cuál es la importancia de implementar nuevas cosas dentro de la matemática. Entonces, prácticamente un sólido de revolución se genera a partir de girar una región respecto a un eje, ¿sí? Entonces, obviamente el sólido de revolución más sencillo que podemos encontrar es un disco. Giramos una región cuadrada respecto a un eje, o una región rectangular, mejor dicho, respecto a un eje, y se genera lo que es un disco, como lo podemos ver en esta imagen que les adjunté en el paper. Entonces, aquí aplicando un poquito de matemática, teniendo que la altura de este rectángulo es R y el ancho de este rectángulo es W, pues si calculamos el volumen de este disco formado aquí, pues sería obviamente darle la vuelta completa con pi, multiplicándolo por el radio cuadrado por el ancho del rectángulo. Entonces, ya haciendo un poquito más de matemática, como sabemos, esto se podría aplicar a meter un montón de discos dentro de otro sólido de revolución, digámoslo así, que queremos una región mucho más grande. Entonces podemos utilizar el adjuntar un montón de discos dentro de esa región e irla calculando con el mismo volumen, multiplicándolo pues por la cantidad de discos que tengamos. Entonces esto se llevaría o derivándolo de una forma matemática a una sumatoria, y como sabemos que cuando aplicamos un límite que la cantidad de discos que tengamos tiendan a infinito dentro de la región, pues se podría aproximar como una integral, como es lo que conocemos en el cálculo integral, que es lo que les plasmé aquí, ¿sí? Entonces, después, el segundo método que se les había enseñado a los alumnos fue el método de arandelas, que este método no es nada más que un derivado del primer método de discos, que es lo único que cambia es de que la región rectangular, en vez de estar pegada al eje de rotación, pues va a estar separada por un radio R, ¿sí? Minúscula. Y obviamente la distancia del otro extremo va a ser una R mayúscula. Entonces, si se dan cuenta, al hacer girar esta región, va a resultar un sólido de revolución que tenga un orificio por en medio, ¿sí? Entonces, estos son los dos métodos más básicos que se les dieron como herramientas a los alumnos para calcular volúmenes de sólidos de revolución. Las ecuaciones se derivan de la misma forma, se encuentra una integral bastante parecida. La única diferencia es de que es la resta de dos radios, porque prácticamente solo se quiere rotar el área que está entre esos dos radios, ¿sí? Entonces, esa es parte más que todo de la matemática. Como les digo, no se los explico tan a fondo porque realmente no es el punto del paper. El paper es plasmar la importancia de las implementaciones de nuevos métodos, en las organizaciones. Entonces, esto solo es como una explicación breve de la matemática que hay atrás de esto. Bueno, entonces, hablando sobre ya la resolución del problema que nosotros encontramos para lo que habíamos plasmado de que era la enseñanza con solamente un pizarrón y una tiza, pues queríamos implementar un nuevo método utilizando una mini aplicación que en el departamento se llamó como MAP. ¿Y cómo fue que nosotros empezamos a crear esa mini aplicación? Pues de primero pensamos en cómo podíamos llamar la atención del estudiante, que el estudiante se viera envuelto en el proyecto, que se viera interesado en el proyecto. Entonces, para ello teníamos que buscar una herramienta que nos fuera útil y que a todos los estudiantes le llamara la atención. Entonces, nos habíamos dado cuenta que todo estudiante de primer año, pues obviamente cuando llega al laboratorio de mecatrónica por primera vez, le llama mucho la atención las impresiones 3D, realmente en cómo diseñarlas, cómo pueden imprimir su pieza. Entonces, era como que nuestra herramienta fuerte, o la que nos iba a hacer como que más aliada para nosotros llamar la atención del estudiante. Pero había el problema de que entonces no sabíamos en dónde podíamos o en qué software podíamos implementar cosas matemáticas nosotros para poder transmitirlas al software y que el software nos genere un archivo para poderlo imprimir en la impresora. Entonces, ¿qué fue el software que pues por lo menos para mi persona yo propuse? Fue el software de SolidWorks, que como les había comentado es un software para diseño CAD por medio de computadora. Entonces, este software es muy útil y tiene una herramienta bastante fuerte de matemática. De hecho, tienen para ingresar directamente las ecuaciones que podían modelar los alumnos para crear sus sólidos de revolución. Entonces, iba a ser también un gran aliado para poder nosotros pasar a las impresiones 3D. Entonces, aquí les dejé también en el paper las instrucciones básicas que le dimos a los alumnos. Tenían que crear un sólido de revolución con mínimo 5 funciones matemáticas.
O sea, quiere decir de que las curvas del sólido de revolución iban a estar delimitadas por funciones. Esas funciones ellos tenían que saberlas plasmar y escribir en el software. Y procedido de eso, para darles un breve resumen, pues tenían que crear grupos de 3 personas, poder imprimir en una cierta semana específica. También se les dio la restricción de que el sólido tenía que tener un volumen de aproximadamente de 125 centímetros cúbicos. Sí, no podían pasar de eso mucho porque por el tiempo, las impresiones y todo eso. Obviamente, a pesar de que la universidad nos brindó un gran apoyo, porque la universidad cuenta con más de 30 impresoras 3D, a pesar de eso, el espacio que hay dentro de la universidad es un poquito pequeño, entonces no se pueden tener todas las impresoras al mismo tiempo trabajando. Pero de igual forma, le agradecemos mucho a la universidad por habernos brindado el apoyo en eso de las impresiones, también por parte de los laboratorios, porque el software de SolidWorks, perdón, es bastante caro, por así decirlo, entonces no todos iban a tener la oportunidad de poderlo comprar. De hecho, no se les había dado la opción de comprarlo. Le habíamos dicho de que podían tener una versión de prueba, que tienen creo que 15 a 30 días de prueba para utilizar el software. De igual forma, en la universidad se tienen más de 4 laboratorios con 20 computadoras adentro de cada laboratorio, donde se tiene instalado SolidWorks. Entonces, sin ningún problema, ellos podían realizar su aplicación dentro de la universidad sin estar gastando dinero. Entonces, se creó también un horario específico para poder imprimir. Los alumnos tenían que tener cuidado con eso. La siguiente parte matemática que ellos iban a poder implementar era realmente comparar sus resultados de los volúmenes de los sólidos de revolución en el software con los cálculos teóricos que ellos querían de realizar. El software daba una facilidad muy grande para poder nosotros visualizar el volumen del sólido de revolución, perdón. Entonces, ese volumen que nos brindara el software lo iban a tener que comparar los alumnos con los cálculos teóricos realizados en base a sus funciones que propusieron. Entonces, ese error, digámoslo así, de cálculos tendría que estar en menos del 5%. También otra parte muy importante para resolver el problema como tal es medir la satisfacción que tuvieron los alumnos al realizar el proyecto, porque realmente eso es lo que nos importa. O sea, que la metodología nueva que se está implementando, en vez de la tiza y el pizarrón, que sea con tecnología, al alumno le llame la atención y le favorezca para su aprendizaje. Entonces, también en base a una investigación que se hizo, se lograron formular 4 preguntas importantes. La primera era, ¿le pareció útil la realización del proyecto? La segunda, ¿cree que su aprendizaje respecto a los sólidos de revolución mejoró con este map? Y la tercera, ¿se sintió de acuerdo con la nota obtenida en este map? Como última pregunta también se agregó, ¿estaría de acuerdo con seguir implementando proyectos de matemática en conjunto de tecnología? Con estas 4 preguntas básicamente íbamos a poder tener una buena aproximación o un buen índice de saber si el estudiante se sintió satisfecho o conforme con el proyecto y si realmente le colaboró para su aprendizaje con el tema. Porque eso es lo que se busca, que el estudiante se le favorezca y se le facilite más estudiar el tema. Esto se iba a aplicar para todas las secciones de ingeniería, incluyendo ingeniería mecatrónica, sistemas, telecomunicaciones, electrónica, ingeniería administrativa e ingeniería industrial. Entonces, era un proyecto bastante grande a nivel de matemática, pues, o sea, se iban a incluir bastantes alumnos de primer año. Todos iban a poder tener interacción con las máquinas de impresión 3D, con el software, y van a poder haciendo su aplicación bastante bien. Entonces, los resultados que obtuvimos fue, aquí les dejo una imagen, de hecho se las voy a ampliar un poquito más acá. Esto fue uno de los sólidos de revolución o 2 sólidos de revolución creados por los alumnos e impresos en las máquinas 3D. Se dan cuenta, fue algo creativo el alumno que hizo esto, de hasta imprimirle un papelito con el logo de Coca-Cola. Entonces, son aplicaciones que se dan cuenta hasta en una botella. Obviamente esto es una escala por el límite que nosotros les pusimos máximo de volumen, ya que conlleva mucho tiempo hacer figuras más grandes. Entonces, pero esto se demuestra que aunque sea en escala, se pueden llegar a hacer elementos o objetos que sean de bastante utilidad, como es una botella de Coca-Cola. Entonces, aquí también hay otro tipo de botella. Esto más pareciera como una botella de agua normal, pero me gustaría tener un poquito más de las imágenes que se pudieron, o de los sólidos de revolución que se pudieron realizar, pero lastimosamente no lo logramos encontrar dentro de los archivos que tenemos guardados. Porque como les comentaba, este paper realmente lo he estado trabajando ya aproximadamente unos 6 meses atrás. Había dejado un poquito en blanco o sin terminar el paper por el hecho de que también esto supuestamente era para presentarlo en una conferencia internacional, pero por motivos externos a la U ya no se pudo realizar, entonces había quedado un poquito paralizado el paper.
Pero aquí también les dejo plasmada los resultados de las preguntas. De hecho, aquí se hacen unas gráficas por cada pregunta. El promedio estuvo bastante alto. Si se dan cuenta, el promedio más bajo fue únicamente en la tercera pregunta, que era acerca de... Se sintió de acuerdo con la nota obtenida en este map. Más adelante, dentro de las conclusiones, les diré por qué sentimos nosotros que esto puede haber sido la media más baja. Que a pesar de eso, o sea, si se dan cuenta, es bastante superior. Algo que se me olvidó mencionar es de que las escalas donde se van a estar midiendo las preguntas era desde un número de 0 hasta 4. 0 como el totalmente no estoy conforme o no estoy de acuerdo con lo que se me puso. O 4 que va a estar el máximo nivel de conformidad respecto a la pregunta que se le hizo. Entonces, al final se obtuvo una media de 82.5 en la primera pregunta, una media de 90% en la segunda pregunta, 80% en la tercera y 93.8 en la última pregunta. Entonces, se dan cuenta claramente en la pregunta 3, que es sobre la nota, fue el promedio más bajo, por así decirlo. Y aquí también tenemos un resultado final de conformidad, ya juntando todas las preguntas, las 4 preguntas y todas las respuestas de los alumnos, que estas respuestas se le enviaron, o esta encuesta, perdón, se le envió a todos los alumnos que hicieron el proyecto. Entonces, tuvimos una media de conformidad de 86.58% respecto al mini proyecto. Entonces, nos empezamos a dar cuenta de que sí era bastante útil utilizar nuevas metodologías dentro de organizaciones, como en este caso nosotros tomamos una organización como una clase o un conjunto de alumnos y un catedrático. Entonces, por último y no menos importante, también tabulamos las notas que tuvieron los alumnos en el proyecto, porque yo sé que no es lo más importante la nota que saque el alumno si realmente es el aprendizaje que tuvo en el proyecto, pero sí va a ser un poquito reflejada el esfuerzo y la motivación que tuvo el alumno para realizar el proyecto. Entonces, en este caso tuvimos un promedio de 80.6 puntos, que es bastante alto también. Fue un muy buen proyecto realizado por todos los alumnos. De hecho, hubo muy pocos alumnos que no realizaron el proyecto, y si no lo realizaron realmente fue porque no cumplieron con las restricciones de los horarios que se le dieron. Pero más como se dan cuenta aquí, más del 80% realizó el proyecto con mucho entusiasmo y poniéndole mucho interés y esforzándose en realmente hacer su proyecto de buena forma. Entonces, como conclusiones ya del paper y del proyecto y de la investigación que se realizó, pues se puede concluir que sí es muy importante implementar nuevas cosas, nuevas metodologías para la enseñanza a nivel superior. Esto realmente a veces se deja un poquito sin tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque se dan cuenta cuando nosotros hablamos de nivel de colegios, los profesores están más adaptados como a hacer cosas creativas, un poquito más de interacción con los niños, estar aprendiendo, tocando las cosas, interactuando. Y en la universidad se ha perdido un poquito eso de siempre tratarlo de dar como a los viejos tiempos, o sea, restringido a solamente la clase teórica, los cálculos, se hace así, metodología así, y nunca salir de ese parámetro. Entonces, lo que se intenta en el departamento de matemáticas siempre es innovar, tratar de poner nuevas cosas para que el estudiante se motive. Entonces, en base a las encuestas que nosotros realizamos y obviamente también lo que nosotros observamos de los estudiantes, podemos concluir que sí es bastante, o fue de bastante ayuda la implementación del proyecto. También se incluyeron, obviamente no incluí todos los datos aquí dentro del paper porque iba a ser larguísimo, pero los cálculos que se hicieron también en base a las notas del segundo parcial de los alumnos fue bastante mayor al que se habían obtenido en los años pasados, con alumnos de años pasados. Entonces quiere decir que tal vez sí fue un factor este proyecto sí fue un factor para que los alumnos mejoraran el entendimiento de los sólidos de revolución y que pudieran sacar una mejor nota y obviamente pues quedar más felices con la nota del curso. Entonces, en base a por qué creemos que la tercera pregunta respecto a las notas fue la más baja, pues obviamente aquí entra el concurso de todos los auxiliares y todos los catedráticos, como cada sección tiene un catedrático y un auxiliar diferente por lo regular. Entonces, cada quien tiene sus criterios de calificación, a pesar de que se trataban de dar rúbricas, el departamento de matemáticas siempre trata de dar rúbricas para que todos los auxiliares califiquen de la misma forma, pues cada quien tiene su criterio, cada quien sabe cómo le gusta la estética, cómo calificar el reporte, todos esos parámetros que cada persona decide por sí solo, pues iba a variar en la calificación que se le iba a dar a los alumnos. Quizás algunos eran un poquito más exigentes, esperaban más calificación, otros de hecho tal vez hasta se les dio más calificación de la que esperaban. Entonces es algo que es prácticamente un factor humano que provocó el que no fuera tan satisfactorio para los alumnos la nota que se les dio, aunque
Tampoco se está diciendo que fue un promedio abajo de 50, pues, o sea, fue un promedio bastante aceptable, que es de 80%, más que aceptable diría yo. Entonces, solo era para concluir por qué podía haber ese sesgo de esa pregunta, por qué tan más baja que las demás. Entonces, se puede concluir, en base a todo lo que ya les platiqué, que realmente en cualquier organización es sumamente importante implementar cosas nuevas y tener innovación dentro del grupo, porque como sabemos, ya sea en un trabajo o en cualquier otra empresa, estar en un ambiente que sea lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y nunca se pueda tener algo innovador, llega hasta cierto punto a aburrir y a frustrar al personal que trabaja dentro de la organización. Entonces, para mantener un ambiente bastante agradable y que los colaboradores trabajen de una forma más eficiente y que se sientan a gusto con el trabajo que están haciendo, con lo que están realizando, lo que están aprendiendo, el implementar cosas nuevas siempre va a ser como un refresh para la mente de cada uno, va a ser para mejorar el conocimiento de cada uno y el desempeño de cada uno. Entonces, obviamente, si se tiene un mejor desempeño por parte de los colaboradores, la organización o la empresa también va a subir. Entonces, es un prácticamente ganar-ganar. Cualquiera de los dos lados gana. La organización como tal y los colaboradores también ganan. Entonces, ya notamos que realmente las implementaciones nuevas, o por lo menos para este tipo de organizaciones como educativas, es muy importante las nuevas metodologías. Como referencias, pues obviamente agregué al doctor Alvarado, que es el director del departamento, también al ingeniero Roberto Portillo, él era el catedrático de las clases que yo era auxiliar en ese momento. En conjunto con él también estuvimos preparando en parte un poquito de este paper. Hicimos un par de investigaciones acerca también del STEM. También investigamos bastante sobre lo que es la satisfacción a nivel psicológico de las personas y qué tipo de preguntas se le podían hacer sencillas a las personas para saber realmente si lo que se estaba realizando le era satisfactorio a él o no, o le iba a poder ser de ayuda en un futuro. Entonces, básicamente de eso se componía mi paper. Espero que hayan entendido el concepto que les quería dar con este paper, que realmente empiezan a aplicar innovaciones en sus organizaciones, ya sea a pequeña escala o a gran escala, y espero que todo haya quedado muy claro. Les agradezco por la atención y feliz tarde.